Realizó sus estudios de órgano con Eric Lebrun en el Conservatorio de Saint-Maur-de-Jussy en París, Francia, y clavecín con Elisabeth Yaoyi. Estudió dirección orquestal con Sergio Cárdenas y Fernando Lozano. Como concertista al órgano se presenta con regularidad en México, Italia, Alemania, Francia, España, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos y Sudamérica. Ha sido director huésped de la Orquesta Sinfónica 5 de Mayo de Puebla, Orquesta Sinfónica de Tlaxcala, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Hidalgo. Colabora constantemente haciendo música de cámara con distintos ensambles en México y el extranjero, así como con distinguidas agrupaciones como el Coro Madrigalista y Solistas Ensamble del Imbal. Profesor de órgano en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música, gestionó la creación de la materia de orquesta barroca en el Conservatorio Nacional. Es director de dicha agrupación. Ha ofrecido clases maestras en el Conservatorio de Saint-Maur-de-Jussy, Francia, en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Cátedra de Órgano de Organistas de México AC, y ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, estatal y nacional. Fundó el Festival de Órgano de Santa Prisca en Taxco de Alarcón, Guerrero, y el Festival Internacional de Órgano del Santuario Guadalupano de Zamora. En el año 2013, fundó con el auspicio del Instituto Nacional de Bellas Artes el Festival Internacional de Órgano de la Ciudad de México, del cual es director artístico. Esta noche con nosotros en Tultepec TV, el organista y clavecinista Víctor Contreras. Pues qué tal, amigos de Tultepec TV, aquí nuevamente con ustedes, hoy también con... Ustedes ya se están acostumbrados a tener puros artistas de calidad mundial, y hoy no es la excepción. Está con nosotros un supermaestro, gran amigo mío al que admiro mucho, el maestro Víctor Contreras, organista, y además de ser un excelente ser humano, un músico de los más connotados que tenemos en nuestro municipio y en nuestro país. Maestro Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y un saludo a a toda tu audiencia. Pues maestro, quisiera comenzar preguntándote a lo mejor algo muy obvio, pero que a lo mejor a nuestros televidentes les interesaría saber. ¿Por qué escogiste al órgano como tu instrumento? Cuéntanos cuáles son las bondades, cuál es la parte que te enamoró de este instrumento. Son varias cosas las que me llamaron de la atención del órgano, pero te puedo decir que en primer lugar me llamó muchísimo la atención su repertorio. Yo lo empecé a escuchar eh, pues muy temprano, ¿no? Y recuerdo de las primeras obras que escuché, el concierto en la menor de Vivaldi, una transcripción que hizo Juan Sebastián Bach para ese concierto. Y lo recuerdo muy vívidamente, entonces eso como que siempre guió mi deseo. Yo quería tocar esa pieza. Me gustaba mucho, me hacía imaginar cosas, me impresionaba el sonido, las combinaciones. Hoy le puedo poner nombre a las cosas que me impresionaron, la armonía, las dinámicas que tiene, la manera en que está escrito, ¿no? En ese momento no, era solamente sensación. Yo imaginaba cosas o paisajes. Entonces esa obra siempre me gustó. A partir de allí comenzó mi proceso, pero bueno, esa es una impresión que yo tuve en conciertos y escuchando. Tuve la oportunidad de escuchar un disco de órgano, que es una cosa muy poco usual, ¿no? En la época no había internet, sí había pues internet, pero no teníamos nadie de nosotros en casa, ¿no? Teníamos que ir todos a los cafés, internet, a buscar música y eso, y además ni siquiera podías bajar música porque YouTube estaba en pañales y nada, o sea, todo era de disco, todo era incluso de cassettes, que te pasaba los cassettes con los colegas o con los compañeros, y así fue. Entonces yo escuché primero eso y después me quedé con esa impresión, pero
no fue lo primero que me atrajo a la música, sino que fue el piano. Me invitó mi tío, que vivía aquí cerca, Manuel Silva, me invitó a tomar unas clases de piano porque él mismo se había comprado un piano en ese momento, era una persona ya mayor, y él en su juventud había estudiado piano en el Conservatorio Nacional y tenía muchos recuerdos de eso, siempre hablaba de eso, siempre hablaba de eso. Entonces yo creo que él me vino a invitar, yo creo que porque necesitaba pues, a alguien que le escuchara todas sus historias, no realmente porque pensara que yo tuviera algún talento especial, pero me vino a invitar, empecé a estudiar un poco, me permitió estudiar en su piano, entonces para mí era bien cómodo porque las tardes ya me iba para allá, que nada más había que cruzar la calle y yo me ponía a estudiar y me tuvieron una paciencia porque el instrumento pues suena fuerte y la casa pues corre el sonido por todas partes y toda la familia, yo les agradezco todavía hoy mucho porque me tuvieron una gran paciencia. Yo no aguanto estar escuchando el piano todo el rato. Es más, cuando yo estudio, me tengo que poner tapones para aguantar las sesiones, ¿no? Porque son largas sesiones de estudio y que tengo que estudiar piano o órgano, me protejo los oídos. Ahora yo imagino a aquella familia estando escuchando las primeras lecciones de un principiante, ay, qué fastidio. Pero bueno, así fue. Hasta después que ya comencé los estudios en una escuela, que fue la Escuela de Música Sacra en Toluca. Allí tuve la oportunidad de estudiar ya órgano y pude ir al instrumento que me gustó desde siempre. Oye, pero también eso significa que tú tienes una tradición familiar, ¿no? Porque aparte de tu tío Manuel, tenías otros tíos que habían integrado orquestas, incluso aquí en el municipio de mucha fama, de mucho hueso, ¿no? Y por supuesto, eh, en mi familia siempre ha habido músicos, pero la tradición musical yo creo que saltó generaciones porque la generación en la que hubo músicos, y en esto fueron trompetistas ellos, fue mi abuelo y sus hermanos, que ellos eran 5, y los 5 fueron trompetistas, todos tocaban la trompeta, ¿no? Mm. Entonces, ellos fueron los que tenían esa, digamos, tradición o tenían ese oficio más bien. Yo creo que ellos ni siquiera pensaban en términos de tradición, no creo que lo hubieran hecho así. Yo creo que para ellos era su oficio, su trabajo. Ujú. Y, y por supuesto, también ellos a su vez tenían el parentesco con la familia Silva, que también nosotros lejanamente estamos emparentados con ellos, porque mis tíos, mi abuelo fue Contreras Silva, mi papá es Contreras Solano, yo soy Contreras Ruiz. Eh, entonces nos emparentamos desde el punto de vista de las familias con la familia de los Silvas y ellos a su vez tenían también eh, pues este oficio como oficio familiar. Entonces en esa familia había muchos músicos y hasta donde yo sé, que no sé realmente muchos de ellos, pero lo que sé lo sabemos por fotografías, tocaban varios instrumentos. En su orquesta había instrumentos de aliento. Tenemos una fotografía muy bonita en donde el que fue mi bisabuelo o tatarabuelo tal vez, de parte de los Silva, está tocando una flauta traversa y mi bisabuela tiene un violín en la mano y hay otros personajes, ¿no?, que tienen instrumentos de viento. Entonces, pues ellos siempre tuvieron el oficio de la música como su oficio principal y en este pueblo, pues como muchos, eran músicos y varios de ellos también eran campesinos, ¿no? Porque todos tenían, o no todos, pero sí, la mayor parte de las personas que vivimos aquí en el centro generalmente eran campesinos que tenían tierras en los ejidos, ¿no? Entonces era muy bonita su actividad porque compartían el sembrar en la mañana y luego las fiestas o los ensayos de la banda en la tarde. Supongo que debió ser pues una vida muy bonita aquella, ¿no? Hay muy pocos registros acerca de eso, sobre todo porque yo creo que ellos pensaban de esa forma, que ese era su oficio y no era una cuestión que ellos iban a dejar para la posteridad. Yo no lo sé si ellos
llegaban a pensar así, pero sabemos solamente un poco acerca de ellos. Entonces sí, había música en la familia, pero en el momento en que yo comienzo a estudiar, realmente no sonaba nada en el ambiente, porque como te digo, saltaban las generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá y su hermano, ellos no fueron músicos. Sus primos, o sea, los que están en esa generación, tampoco hay músicos. Muchas otras actividades desarrollaron ellos, ¿no? Mi papá fue profesor de educación artística, o sea, siempre relacionado, pero no se dedicó realmente de profesión a la música. Y así, pues, infinidad de actividades que hay en la familia. Entonces, hasta esa siguiente generación volvió a haber músicos, gente que nos dedicamos profesionalmente a eso, ¿no? Al oficio de la música. Bueno, y en tu casa, podemos ver también, por ejemplo, ahí los cuadros que tienes atrás, que son de tu hermano que se dedicó a la Sí, pintura, de tu hermana Joana que canta. sí, Entonces ahí como que esta generación que saltó ahora vino a recompensarse, ¿no? Con creces, porque en una sola casa tenemos 4 artistas. pues mira, así salió. Efectivamente, mi hermano es pintor. Varios de los cuadros que tenemos aquí detrás son de él. Eh, y mis hermanas siempre también tuvieron esa vena artística, ¿no? Olimpia siempre bailó, sigue bailando. De hecho, después se puso a estudiar el violonchelo, aunque ella de profesión es abogada, ¿no? Pues, alguien tenía que ser normal en la casa, pues fue ella, que se hizo abogada, pero aún así no lo pudo evitar, también estudió violonchelo y bailó, ¿no? Y sigue bailando. Y mi hermana, Irlanda, que es la más pequeña, ella estudió canto y ahora es a lo que se dedica, ¿no? Oye, estábamos viendo en tu semblanza también que, bueno, ya estudiaste en la escuela sacra y de ahí sí hiciste tus estudios hasta que llegaste a Europa, así como por arte de magia, pero después de un gran trabajo, o sea, estoy diciendo esto como sarcasmo, ¿no? Esto del arte de magia, porque sabemos que no hay arte de magia en esto, o sea, es atrás un esfuerzo y un trabajo arduo lo que tuviste que hacer para poder llegar a Europa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia tocando allá cuando fuiste estudiante y cómo es tu experiencia hoy que eres ya un profesionista del órgano. Bueno, yo creo que son experiencias pues muy amplias, que contienen muchísimos aspectos, son complejas y yo creo que las podemos ver en parte porque, por ejemplo, simplemente la preparación pues para ir, porque incluye muchas cosas, desde la idea original o el darse cuenta de que a lo mejor uno es capaz de primero hacer el viaje y estudiar en una escuela, ser aceptado en una escuela. Entonces, todo eso es como que una cadena de epifanías, ¿no? Uno se va dando cuenta poco a poco de todas las cosas que son posibles. Pero una vez que uno sabe cuáles son las cosas posibles, pues también está la acción. Hay que tomar acción para realizar todo eso. Entonces, eh, estuve en la escuela de Toluca y llegado a un punto sentí que pues yo necesitaba otras cosas, ¿no? Yo tenía esa intención de estudiar en Europa. De alguna manera lo sabía intuitivamente, yo me imaginaba que un día eso iba a pasar, era como una consecuencia lógica. Entonces decido regresar a Tultepec y estoy un periodo aquí en Tultepec, aquí en tu casa, estudiando yo solo, sin profesor, más o menos como 2 años eh, solo, ¿no? Y en ese periodo yo me guié, así, mira, escuchando discos, todos los discos que podía, porque ve, aquí, esto es testigo de que había discos en el momento, no había internet, entonces así me formé esos 2 años, escuchando muchos discos, organizando conciertos y tocándolos. De hecho, en ese momento se organizó, una, lo que fue una de las primeras estaciones de conciertos o de las primeras primeros festivales, ¿no? Porque había el festival
que organizó mi papá con ayuda de muchas personas, tú entre ellos, festival. Pero cuando yo regreso de Toluca, organizo también otros eventos y estos se llamaron conciertos semanales de órgano. Y yo me acuerdo que fui al ayuntamiento a pedirles algún apoyo. ¿Y sabes qué me dijeron? Sí, o sea, ni me conocían, ni nada, o sea, a mí me impresionó, ¿no? Digo, pero pues me dijeron que sí, y el apoyo constó, bueno, fue muy sencillo, ellos me ayudaron a hacer la papelería, me hicieron un cartel muy bonito, etcétera. Entonces, sí, me ayudaron, y yo conseguí los permisos de la iglesia, pero entonces eso para mí fue muy importante porque fue clave para mi preparación, porque yo me obligué durante un periodo largo de tiempo a estudiar un programa semanal. Bueno, no fue semanal, un programa mensual. Entonces eran conciertos mensuales de órgano. Por supuesto, nadie me pagaba nada, ni nada, pero no era la intención, yo quería estar tocando. Recuerdo que de los primeros conciertos también invité alumnos de la Escuela de Artes y toda esta cosa. Entonces, esa fue una preparación muy importante para ir a Europa. Porque entonces cuando yo llego a París y presento el examen de entrada del Conservatorio de Saint-Maur, me dan el repertorio que hay que tocar y me doy cuenta que yo ya lo había tocado en mis conciertos. Entonces, ya nada más, como todas las escuelas, como las escuelas también aquí, ellos dan a conocer el programa del concurso de entrada, nos lo dieron a conocer un mes antes. Tuve la fortuna de que las obras que estaban ahí en el programa yo ya las había tocado en mis conciertos, y entonces ya nada más conseguí que, con la ayuda de algunos amigos, que me prestaran un órgano en una iglesia para yo poder prepararme. Y me preparé durante un mes para el concurso de entrada del Conservatorio de San Luis y me aceptaron. Y eso también a mí me dio muchísimo gusto porque pues fue la confirmación de muchas cosas, ¿no? Yo me estuve formando durante 2 años solo, cambiando mi técnica, cambiando mentalidad musical, cambiando un chorro de cosas, ¿no? Enriqueciendo y aprendiendo cosas. Y entonces llegué allá y fue como decir, no me equivoqué. O sea, sí, iba bien, ¿no? Iba bien el asunto, o sea, ya ellos me están diciendo que sí. Entonces me aceptaron y así comenzó mi proceso de estudiante en Europa. Ya una vez dentro del conservatorio, por supuesto que sistematizas el conocimiento, ¿no? Hay más materias, conoces el resto de las cosas que hay que saber dentro de la música. Fue así entonces que comenzó la experiencia de estudiante en Europa. Qué bien. Pero, y la parte de los... Me imagino que estando allá tú diste muchos conciertos, que estuviste dando conciertos tanto en la preparación de tu carrera como también que te invitaban por ahí de repente, ¿no? ¿Cuál fue esta experiencia? ¿Dónde tocaste? ¿Qué hiciste? Y luego, ¿cómo volviste ya como profesionista otra vez a Europa, pero ya invitado a varios conciertos, que ha sido muchos conciertos, ya invitado? Sí, de hecho, fíjate que la parte de los conciertos me ayudó siempre mucho, porque era esa constante exposición al público, a estar tocando constantemente tu repertorio, lo que me ayudó a crecer como intérprete, ¿no? En todos los aspectos, lectura y todo eso. Entonces, por ejemplo, con respecto a los conciertos, de hecho, yo ya había tocado antes en Europa en 2 ocasiones antes de ir a estudiar allá. Y te puedo decir, sí te puedo platicar la anécdota del primer concierto que tuve, ¿no? O sea, fue en Italia, yo no sabía, o sabía italiano, pero muy poquito, y se trató de un órgano antiguo, muy bonito, dentro de un festival eh, muy importante que hacen en el sur de Italia. Y yo creo que la anécdota más bonita de esto es que ese fue mi primer concierto en Europa. Yo tenía 19 años, acababa de cumplir 19 años.
Y hoy, después de tanto tiempo, de ese mismo festival me siguen invitando. Todavía, ¿no? Todavía cada 3 años, cada 4 años, una cosa así, me vuelven a llamar. La última vez que toqué con ellos fue hace unos 2 años. Entonces esa parte siempre estuvo presente, ¿no? Cuando, entonces, cuando yo llego al Conservatorio de Saint-Maur, en París, de hecho yo ya conocía la ciudad, yo ya conocía varios órganos que había escuchado yo pues en mis viajes pues para escuchar instrumentos, ¿no? Aprovechaba los viajes, aproveché estos 2 viajes que hice a Europa primero, ayudado con el apoyo de mi familia, ¿no? Porque yo fui a hacer el concierto, pero pues claro que me ayudaron para permanecer allá un rato más y que yo pudiera tener esta experiencia. Y fue fundamental, porque una vez que hice ese viaje, que toqué esos conciertos, primero me abrió la puerta a los conciertos, empecé a ganar confianza, empecé a saber que eso era posible. Y segundo lugar, y muy importante, es que pude hacer un viaje amplio en varios países de Europa, ir a escuchar los órganos, ya en vivo, presencialmente, ya saber. Bueno, eso fue más bien lo que me hizo darme cuenta de qué es lo que yo estaba buscando, ese sonido, ese instrumento en su ambiente natural, ¿no? Entonces eso fue lo que me ayudó muchísimo. Van entonces de la mano los recitales, los conciertos con la educación. Cuando yo iba al conservatorio es porque yo ya sabía, de hecho mi profesor de órgano tuvo una gran fortuna de poder entrar con él. Yo ya lo conocía de los discos, o sea, yo no me imaginé nunca que yo podía estudiar con una persona así. Este, pero así pasó, así pasó. Yo siempre me sentí muy contento por esa razón y hasta el día de hoy pues tengo muy buena relación con el maestro, ¿no? Entonces esa parte, digamos que fue así, la primera experiencia fue esa. ¿Cómo te puedo narrar esa experiencia? Pues yo trabajé muchísimo, yo sabía que era un compromiso importante, me puse a estudiar así mucho. Yo ya estaba solo, yo ya estaba trabajando solo, ¿no? Entonces, pues realmente no había guía, era como, vamos a ver qué sale, ¿no? Bueno, no tanto así, porque yo tenía como el parámetro de la calidad de qué es lo que tenía que sonar. Sin embargo, pues sí, la primera experiencia fue así. Pues bueno, pasó, el concierto fue muy bueno, le gustó a la gente, como te digo, me siguen invitando de ese festival, pero sí hubo una barrera de miedo que definitivamente pues se tuvo que superar. Afortunadamente pasó. Y a partir de allí, pues bueno, ya se dieron muchos otros más conciertos. Ahorita que me cuentas de tu primer concierto en Italia y que hablabas del órgano con el que estuviste participando en ese concierto, ahorita a este momento que tienes una gran cantidad de conocimiento en órganos, ¿a ti cuál te parece? Sé que a lo mejor es una pregunta difícil, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas cosas que se parecen, pero para ti, ¿cuál sería uno de los mejores órganos que hay en todo el mundo por su sonido, por su historia, no sé, por su antigüedad? ¿A ti cuál te parece el más bonito? No sé, bonito a lo mejor no es la palabra adecuada. No, no, no sé, no quiero decir el más chingón porque se va a oír feo, pero... Ah, ahí también. Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir con respecto a esa pregunta? Se puede responder de muchas formas. Como los órganos son tan diferentes y los hay en tan distintas épocas, entonces también va a depender de qué repertorio es el que a ti te gusta tocar. Si te gusta, por ejemplo, el repertorio del romanticismo, digamos, de 1840 hasta principios de 1900 y la producción posterior hasta 1930, entonces te va a gustar muchísimo el órgano sinfónico francés, ¿no? Por ejemplo, el Cavaillé-Coll, los órganos sinfónicos alemanes también. Los órganos románticos son instrumentos muy, muy grandes, tanto en la cantidad de teclados que poseen como en la cantidad de tubos y registros, ¿no? Además de que esos instrumentos necesitan un espacio enorme para caber. Muchas veces son tan grandes como un departamento o una casa, ¿no? Enteros. Entonces, son instrumentos magníficos. Ahora bien, a mi experiencia y todos los órganos que he podido tocar,
por supuesto que me han gustado muchísimos para cada repertorio, pero de entre todos a lo mejor te puedo decir que los que más he disfrutado tal vez son y los que más me gusta tocar cada vez que tengo la oportunidad, son los órganos de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, que son órganos magníficos, con una gran historia, con una estética muy particular, y en esos órganos tú puedes tocar la música novohispana y la música ibérica, antigua, sobre todo, que esa es la vocación de esos instrumentos. A mí me gusta mucho ese repertorio, lo toco bastante. Entonces, siempre es una gran experiencia regresar a esos instrumentos, ¿no? ¿Y cuál sería una diferencia, ahorita que hablas de estos instrumentos antiguos, una diferencia así muy, muy palpable con los órganos electrónicos que se utilizan ahora, ¿no? Tú tienes uno con el que Sí. estudias. ¿Qué diferencias encuentras? Pues hay varias, de hecho. La primera es que el instrumento electrónico, es el electrófono, este, lo tenemos en casa los organistas que no nos podemos comprar un órgano tubular. Entonces, los órganos electrónicos son nada más para montar las notas, para estudiar, para nuestra práctica diaria. Son una comodidad. Es algo más sencillo. Por supuesto que yo tengo el sueño de un día tener un órgano tubular pequeño. Hay órganos chiquitos que pueden estar incluso hasta en un departamento. Pero entonces la primera diferencia es que el órgano electrónico lo que quiere hacer es imitar al órgano tubular. Y el mercado que ellos cubrieron, pues fue primero los organistas que necesitaban y seguimos necesitando un instrumento asequible económicamente para tener en casa. Y en la historia del electrófono, bueno, y esa historia es larguísima también y afecta mucho de lo que posteriormente pasó en México y también en España y América Latina con el órgano tubular. Porque cuando llega el órgano electrónico, lo que hace es que empieza a desplazar el órgano tubular por muchas cosas. Primero, es más barato. Segundo, requiere mucho menos mantenimiento. Y entonces el órgano tubular se empieza a ver desplazado, sobre todo aquí en México, al grado de que durante el siglo XX se construyeron muy pocos órganos tubulares y el oficio del organero, que es la persona que construye y restaura los órganos, prácticamente desapareció en México. Y eso fue una afectación directa del órgano electrónico, ¿no? Del electrófono. Entonces, pros y contras. Pros y contras, ¿no? Pero el pro, podemos tener un instrumento para trabajar en casa. Contra, pues les come el mercado a los órganos tubulares. Y sobre todo aquí en México, ¿no? Ahorita, hablando regresando un poco a lo de los conciertos, en un año normal, que no sea un año de pandemia como este, 2020, en un año normal, ¿tú cuántos conciertos ofreces? Esta pregunta va en el sentido de todos aquellos que quieren estudiar el órgano, ver Ujú. sus perspectivas, ¿no? De laborales, haciendo conciertos, ¿no? Porque, bueno, pues se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Puedes ser profesor, puedes ser lo que tú quieras, pero dando conciertos, tú como ya un consagrado en el instrumento, en un año normal, ¿cuántos conciertos puedes llegar a dar? Ok. Bueno, mira, depende mucho el año y depende también cuánto trabajes, ¿no? Tú detrás, porque hay que estar organizando, es una gran parte también. Yo a todos mis alumnos les digo que en esta carrera lo más fácil es tocar, porque lo más difícil es todo lo que tienes que hacer es organizar, por ejemplo, tus temporadas, ¿no? Entonces, el año anterior a la pandemia, o sea, el año pasado, toqué alrededor de unos 20 conciertos en solo, ¿no? Además, porque también tuve presentaciones en Europa y cuando hago viajes a Europa generalmente son o en el verano o cerca del invierno y cuando hago esos viajes voy al menos por 8 o 7 conciertos, no, por 8 o 10 conciertos. La última temporada que hice fueron 8 conciertos.
en Europa. Hice 2 semanas, ¿no? Entonces prácticamente llegas, tocas, viajas, estudias, tocas, viajas, estudias, tocas, viajas y así, ¿no? Entonces, eh, pues esas son experiencias muy buenas desde el punto de vista musical, te hace conocer muchísima gente, muchísimos órganos, y desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, pues también te va muy bien, porque es cierto que pagan mejor, ¿no? Ujú. Es cierto que se paga mejor. Y aquí en México, pues también hay mucha actividad. Entonces, de los conciertos que te mencioné, pues la mayor parte los hice en solo, y eso también es una particularidad. Cada quien escoge cómo tocar. Cada quien escoge cómo tocar. Hay mucha gente a la que la música de cámara se le da muy bien y les gusta muchísimo y lo hacen. Yo en lo personal prefiero tocar solo. Yo prefiero el concierto de órgano, el recital. Eso es lo que más hago, ¿no? Aunque también, por supuesto, hago música de cámara, ¿no? Entonces, de los conciertos que hice en solo fueron más o menos estos 20 y varias presentaciones más en música de cámara. Ok. De estos conciertos que diste el año pasado, recuerdo que estuviste trabajando mucho con material de Sor María Clara, una monja compositora además, que Así trabajó es. mucho en estas piezas para órgano. Cuéntanos de ella, cuéntanos de estas piezas, de tus conciertos con ella y de tu disco incluso que grabaste, ¿no? De este material. Así es, sí, ese fue un material que estuve trabajando durante el año pasado. Fue un proyecto muy amplio que incluyó la grabación de un disco y que incluyó presentaciones y conciertos, tanto en México como en Europa. Sor María Clara fue una monja oaxaqueña que se dedicó al órgano, a, a cantar y a componer y a tocar en los servicios de su convento en Oaxaca. Y ella provenía de una familia musical. Esa familia musical pues era una familia muy extendida y sus tíos y su hermano trabajaban en la Catedral de Oaxaca. Entonces cuando Sor María decide irse al convento, y estamos hablando de esto del principio del siglo XIX, 1800, probablemente la década de 1790, que es cuando ella nace, y después comienza su carrera como monja en la primera década del siglo XIX. Entonces allí su familia constantemente es quien la provee de música, porque era muy importante poder tener una fuente. Y ellos estaban en un lugar muy adecuado, que era la catedral de la antigua Antequera, que es Oaxaca hoy. Entonces eran los músicos principales. Ellos le proveían de toda esa música. Entonces, la importancia que tiene esta monja y el trabajo que ella hizo, que es el cuaderno de Maitines, que es un cuaderno para el servicio religioso, es que es el único cuaderno que tenemos en México, de la Nueva España, completo, una colección completa de obras para órgano. Tendrá que pasar mucho tiempo después, hasta 1860, en que volvemos a encontrar un cuaderno similar que además ni siquiera está publicado, y este es de Antonio Gómez, pero es hasta la mitad del siglo XIX. Y como te decía, ese cuaderno no está publicado, está en la biblioteca de la Catedral de Morelia. Entonces, hay muchísimas cosas así muy interesantes. Otra cosa que le da una relevancia a este cuaderno de Sor María es que es la manera en que ella compone, porque se ve que es una persona que conoce bien su oficio, que conoce bien las formas musicales y usa esta forma que se llama el verso, que son pequeñas composiciones que se usan generalmente para alternarlas entre distintas oraciones. De tal manera que las composiciones de Sor María toman la forma más o menos de una suite, más o menos, por referirlo con formas musicales más comunes, ¿no? Que conocemos más. Entonces, yo me puse a estudiar este cuaderno
hace 2 años y yo me di cuenta que tenía que hacer la grabación porque pues, no se había grabado. Es más, nunca se había tocado el cuaderno completo. Nunca se había tocado el cuaderno completo. Yo quería que se estrenara en Oaxaca. No se dieron las cosas porque cuestión de calendarios, ¿no? Entonces, el primer concierto con el cuaderno completo de la obra de Sor María se dio en Europa. Lo toqué la primera vez en Italia y de hecho eso consta hay un video muy bonito de YouTube en donde está el concierto completo, casi completo me parece, no lo sé, pero fue la primera presentación íntegra de ese cuaderno. Posteriormente, ya lo presento también aquí en México, y la primera interpretación íntegra del cuaderno, que tiene una duración de 1 hora, es un concierto de 1 hora, la hicimos aquí en la Iglesia Alemana del Espíritu Santo, que está en Patriotismo y Botticelli. Entonces, sí, el año pasado fue de mucho Sor María, así, de mucho Sor María, porque había que estar tocando esa música, se hizo el disco, hicieron conciertos, y además, ¿sabes? Ya prendió muchos frutos, porque hoy me doy cuenta que colegas, ya de gente que ya ni conozco, ¿no? Internacionales, o sea, suben sus videos de Sor María y me mandan link. Entonces la música se empieza a conocer. Era también algo que se quería hacer, difundir esta música. Entonces, ya mucha gente la está conociendo, los estudiantes de ahora lo están tocando, y pues bueno, estoy muy contento con este proyecto. ¿Cómo te enteraste de Sor María? ¿Cómo te enteraste de su trabajo y qué tipo de investigación tuviste que realizar para llegar y tener acceso a estos libros? ¿O esos ya estaban publicados, nos dices? Estos sí, estos los publicaron, de hecho, los encontraron en Oaxaca, en la catedral, y ahorita no te quiero dar el nombre del investigador porque ahorita se me olvidó, ahorita lo voy a recordar, pero no te quiero dar un nombre impreciso, ¿no? Ya falleció el año pasado el maestro. Pero entonces el libro se publica en Estados Unidos, porque aquí no se publicó, lo hace una casa me parece que es en Austin, Texas. Y entonces ellos publican el cuaderno y a mí me hace el favor de regalármelo, porque fue un regalo así, el maestro Manuel Zacarías. Y para esto te digo que me lo regalaron hace mucho tiempo, hace más de 12 años. Y el libro estuvo guardado ahí en el librero años, porque yo mismo, como muchos otros colegas, durante mucho tiempo le tuve un prejuicio, no un prejuicio, pero yo pensé que no había gran valor en esa música. Yo sinceramente lo pensé así, y mucha gente lo pensaba, y lo sigue pensando hoy. Hasta que un día lo agarré y me puse a estudiarlo, me puse a tocarlo, y hay una investigación musical, ¿no? O sea, yo contra la partitura y las influencias de Sor María, su tiempo y todo eso, y me di cuenta que era una pieza muy, muy especial y muy importante de la música mexicana, y era una cosa que había que tocar, era una cosa que había que dar a conocer, en este caso ya se grabó, y que es muy interesante, muy importante. Fíjate que a tal grado que esos 2 años pasados que estuve haciendo conciertos en Europa, siempre empecé a llevar la música de Sor María. Y siempre gustó, siempre gustó. La última anécdota de Sor María, y yo espero que ya también su espíritu se empiece a poseer a otras personas y me deje en paz. Pero la última anécdota que te puedo platicar es que hace 3 días, más o menos, me escribió un amigo mío italiano preguntándome por las piezas de Sor María que yo había tocado en un concierto que vi hace 2 años. Es su intención grabar algunas obras novohispanas y me volvió a pedir la música, la cual ya se le envié. Entonces, todo este trabajo ya ha tenido frutos, se está conociendo eso. Hay muy pocos fascículos, muy pocos libros, muy poca música del periodo virreinal que sobrevivió hasta nuestros días, y esto es por eso es tan importante, además de que es buena música, es buena música. Es la arqueología de la música novohispana, ¿no? Y así es. Cuando en todo este proceso de preparar a Sor María, tú también estuviste dando tus clases en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Cómo llegaste al conservatorio? ¿Cómo fue tu proceso
para llegar a ser un profesor en el conservatorio? Pues mira, de hecho, pues yo no fui conservatoriano, yo no estudié en el conservatorio. Estudié siempre en una escuela particular y como te lo platiqué, mis títulos pues, los obtuve en Francia. Todos los títulos musicales que los tengo de clavecín y de órgano los obtuve allá. Sin embargo, siempre tuve una cercanía con el conservatorio por los profesores, por los colegas, eh, por los mismos estudiantes que tenían mi edad en ese momento, que fueron mis colegas de generación, que no de escuela, pero sí de generación. Entonces siempre hubo esa cierta cercanía. Pero la verdad es que ya para entrar al conservatorio no lo hice yo. Digamos que ese trabajo lo hizo un gran clavecinista y muy buen amigo mío, Miguel Cicero, que él es profesor de clavecín en el Conservatorio Nacional de Música. Y él me conoció de esta manera, porque él escuchó tocar a uno de mis alumnos, porque yo recibía a varios estudiantes del conservatorio aquí, en este salón, en mi estudio personal, y varios de ellos hicieron aquí su carrera, ¿no? De una manera alterna, o sea, su formación. Venían aquí a tomar sus clases particulares, mientras estaban inscritos en el conservatorio, pues bueno, para obtener su título y eso, ¿no? Entonces, Miguel empezó a tener relación con mis estudiantes de órgano, hasta que llegó el punto en que le dijo a uno de mis alumnos, oye, ¿tú con quién estudiaste? No suenas a alguien que haya estudiado en el conservatorio. ¿Con quién fuiste? Y entonces ya estos muchachos dijeron, pues con el maestro Contreras, no sé qué, ¿no? Y Miguel les dijo, yo lo quiero conocer. Y así empezó el asunto. Después me invitaron me invitaron a escuchar un examen, porque yo nunca fui jurado del conservatorio hasta después que ya fui contratado. Y ahí fue que conocí personalmente a Miguel y comenzó una cooperación artística y musical muy, muy prolífica. Y fue él quien empezó a, con esa idea de que se me contratara en el conservatorio. Fue él que durante mucho tiempo, de quiero decir varios años, 3 años, ¿no? Más o menos, el que estuvo siempre diciendo al director, es que hay que traer al maestro Contreras, es que el maestro Contreras, y hasta que varios profesores también se sumaron pues a la petición, ¿no? Y así fue, y hace 3 años que se logró y pues me contrataron y ahora estoy trabajando con ellos, colaborando ahí en el conservatorio, ¿no? ¿Qué clase das allá? ¿Das clase de órgano? Mis clases son órgano, eso es básicamente lo que yo doy. Soy profesor de órgano y tengo que dar algunas clases relacionadas con eso. Por ejemplo, doy bajo cifrado, que es una especie de armonía del teclado, ¿no? Muy, muy especial porque son cifras. La manera en que se escribía la música, el bajo, el acompañamiento en el barroco, eso yo lo enseño en el conservatorio. Y esas son mis clases. En la entrevista pasada, no sé si te enteraste, Horacio Franco nos decía, por ejemplo, que él para dar la flauta de pico, pues ya sentía que las ofertas laborales para la flauta de pico ya eran pues muy poquitas, ¿no? Entonces que tener una oferta laboral para la flauta era demasiado, era muy poco. ¿Qué pasa con el órgano en las ofertas laborales para tus alumnos? Bueno, pues sí, es lo mismo, dicen lo mismo, pero yo creo que la teoría está equivocada y se los he hecho saber muchas veces. Porque esa teoría parte del argumento de que allá afuera no hay trabajo, entonces no hay necesidad de abrir una carrera, ¿no? Ha sido un gran debate y también ha sido un gran debate en el órgano. Yo lo que pienso es lo siguiente, yo creo que más bien la oferta crea su propia demanda. Entonces, mi actuar en este momento ha sido hacer que las clases de órgano crezcan y, y hacer que la gente toque lo mejor posible, que estén mucho más preparados los organistas en México y
que ellos estén, los chicos que están trabajando conmigo y pues, con todo el resto de los colegas, que estamos tratando de empujar la rueda, que ellos estén a la altura de cualquier organista en el mundo, en Europa, ¿no? Porque es la gran fortuna de contar con personas que viajan constantemente a Europa y que tenemos la experiencia de escuchar los organistas de allá y los órganos y los estudiantes. Entonces, yo lo que quiero hacer es justamente eso. Me he dado entonces a la tarea de hacerlo. Ve, por ejemplo, el primer año que yo llegué al conservatorio, se me asignaron 3 estudiantes de órgano, 3. Entonces yo empecé a trabajar con ellos. Este es mi tercer año y ahora tengo 11. De 11 chicos en licenciatura, ¿no? Bueno, no en licenciatura, sino repartidos en todos los niveles. Y estoy trabajando, también colaborando con el maestro Miguel Cicero, en la base, en los niños, ¿no? Entonces ahora también hay un sector infantil que estamos trabajando con ellos, conduciéndolos también hacia el conocimiento del órgano. Ahora bien, el maestro Horacio Franco, por supuesto, él tiene mucha razón cuando denuncia que hay carencia laboral. Sí, la hay, sí, por supuesto. Es difícil. La flauta de pico sufre probablemente de muchas cosas de las que sufrimos también en el órgano. Y por cierto, el maestro Horacio Franco, pues él siempre ha hecho una gran labor en el conservatorio. Desde que llegué yo también me sentí muy apoyado en él y siempre hemos tenido una muy buena relación de respeto y de cooperación con él. Es una magnífica persona, como siempre, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo en el conservatorio es justamente eso. Es justamente eso. Yo creo y estoy convencido de que entre más y mejores organistas haya, habrá más posibilidades para todos nosotros de trabajar, y esto está contrapuesto con otra de las ideas de los profesores del final del siglo XX, final del siglo pasado, ¿no? Durante todo el siglo XX rondó esa idea, en que muchos profesores, no solamente de órgano, de otros instrumentos también, la idea de ellos era más bien no hacer más gente, no hacer más estudiantes. ¿Por qué? Porque iba a llegar el punto en que ellos iban a hacer la competencia. Entonces, lo cual yo siempre vi pues, malo, perverso, o sea, una cosa sin sentido, algo que no tiene que ser, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, pues tomar esta otra visión, ¿no? De que tenemos que ser más, tenemos que ser mejores, y mientras más y mejores seamos, pues habrá más oportunidades para todos, lo cual ya de hecho está pasando, porque ya hay varios de mis estudiantes y también, no, y también chicos de estas generaciones más jóvenes que la mía, que no son necesariamente alumnos míos, pero que están haciendo su trabajo y ellos mismos creando sus oportunidades, y más allá de eso, el trabajo de ellos también está haciendo una especie de diáspora, de tal suerte que las oportunidades crecen para todos. Yo estoy convencido de eso, no podemos detenernos, no podemos decir que no hay trabajo y simplemente dejar de trabajar, no, yo no creo eso. Entonces, sí, esa ha sido la línea de acción con respecto a la formación de organistas. ¿Qué has encontrado en cuanto a dificultades ahorita en este momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje con esta modalidad a la que nos está obligando la pandemia, ¿no? Esta modalidad en línea? ¿Qué retos has encontrado? ¿Qué dificultades tienes ahora con ella? Hay varios, por supuesto, hay varios, pero también hay muchas bondades. Y yo creo que a mí me gustaría comenzar señalando las cosas buenas que han pasado en la pandemia, desde el punto de vista musical. Una cosa así, primera que te puedo señalar, es que como las tareas son grabadas, o sea, tenemos las clases presenciales como ahorita nosotros, ¿no? En Zoom o en alguna otra plataforma. Pero imagínate que alguna tarea es grabada o el recital final es grabado. Entonces yo les pido a los alumnos, tú me vas a grabar tal pieza, tal pieza, tal pieza, y tienes fecha límite. Resulta que estudian mucho más.
Y porque están vuelta y vuelta y vuelta en su casa estudiando más, 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 porque ellos mismos están escuchándose tocar, están viendo sus errores, se están autocorrigiendo. Entonces, una cosa muy buena, que eso no, en las clases presenciales pasa menos. La dinámica es distinta, muy, muy distinta. Ahorita platico un poco de cómo trabajo en el conservatorio y en la superior de música. Pero esta parte yo la veo así muy buena, ¿no? Porque es el estudiante mismo que se pone ante el espejo, ante su realidad musical y hace el esfuerzo por entregar lo mejor de él. Y no es sin variaciones, todos. Incluso los estudiantes más talentosos e incluso los que tienen menos habilidades, todos hacen un esfuerzo muy similar. Entonces esa parte yo la veo bien. Ahora, partes no tan convenientes, partes malas. Desafortunadamente tenemos varios, yo tengo 2 o 3 estudiantes pues que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso a los medios, ¿no? Hay un solo teléfono en casa, o no hay computadora, no hay línea telefónica en casa, no hay internet, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia fue un desajuste para todos. Yo tuve que dar clases por teléfono, así yo les hablaba a mis alumnos que no tenían internet, y por teléfono les daba clases, los estaba ahí escuchando. Y pasaron cosas magníficas, como que un alumno mío me mandara un movimiento completo de concierto en un mensaje de WhatsApp. O sea, o sea, la mamá o alguien ahí aplastándole y grabando un movimiento concierto. Es una cosa que yo no podría hacer. Bueno, sí lo podría hacer, pero tendría que estudiar muchísimo, ¿no? Entonces, imagínate, ya eso yo le vi gran voluntad de los chicos de seguir estudiando, de prepararse, de ayuda de las familias y un gran progreso. Por supuesto, no es lo ideal. Ya pasamos este proceso, yo espero que termine pronto, pero las cosas que hemos aprendido en esto me parece que es muy bueno, y cuando regresemos a lo presencial, también lo presencial no será igual, ¿verdad? Necesariamente va a cambiar también. Más allá de la parte musical, ¿qué te ha dejado o qué te ha quitado esta pandemia? Uf, los tacos, por ejemplo, ¿no? El cine, las salidas, yo subí como 4 kilos, bueno, más cachetos, hay el estrés de estar también encerrado, ¿no? Mira, yo soy alguien que está siempre en casa. A mí no me gusta andar en la calle, me fastidia eso, me cansa la gente, ¿no? No la gente, pero el ruido y eso yo no soporto. Entonces, yo estoy en casa y estoy en mi ambiente natural. Pero si incluso yo tengo ganas de salir, quiere decir que entonces los demás están desesperados, ¿no? Yo mismo he comenzado a sentir desde hace varios meses el deseo de salir, de que esto termine, ¿no? ¿Qué me ha quitado la pandemia? Pues eso, el ver la calle, el ver la gente, eh, la vida cotidiana, ¿no? Pues todas esas cosas que todos extrañamos, y por supuesto que otra cosa me ha dejado a mí en lo personal la pandemia, y no en lo personal, sino también en nuestras sociedades, pues la tristeza de salir a la calle aquí en el pueblo y ver las cortinas cerradas, ¿no? Los negocios quebrando. O sea, eso a mí me parece una gran tristeza. Yo no lo, este, a mí en lo personal eso me pega mucho, ¿no? Porque esto significa que hay una familia que ha dejado de percibir eso, o hay una familia que ha tenido que cambiar su manera de vivir y probablemente tomar decisiones que no estaban previstas, ¿no? Entonces, yo creo que es, yo creo que es un drama lo que está pasando, pero no lo alcanzamos a entender todavía. Yo creo que tendrá que pasar mucho tiempo, tendrá que pasar años incluso, para que podamos, o alguien que pueda relatar qué es lo que pasó y cuáles son las consecuencias. Pero yo creo que empezamos a ver en estos momentos, ya que pasaron ahorita, ¿qué? 9 meses, 10 meses en que estamos en esto, Ya. ya hace un rato, ya empezamos a ver los resultados económicos. Se vieron, por supuesto, desde el principio, ¿no? Pero es cierto que cuando todos nos encerramos, pues vivimos con lo que teníamos ahorrado. Un rato, ¿no? Un rato, nos pasamos un mes o algo así pensando que íbamos a abrir de nuevo, pero después enfrentarte a la realidad. Pero ahora, después de tantos meses, saber que
eso no pasó, las cosas no mejoraron y que más allá de eso, a lo mejor estamos regresando al encierro. Pues entonces ahorita sí ya la crisis ya se está viendo, ¿no? Yo lo veo también en la familia de los, de mis estudiantes, varios de ellos han tenido que tomar decisiones como no inscribirse a una actividad o lo que sea. Y aquí las familias, pues nos vemos entre los vecinos, o sea, creo que vamos todos compartiendo las experiencias, ¿no? Entonces, esta experiencia que yo te narro, pues no es de ninguna manera diferente a la que cualquier otra persona tendría, ¿no? Tiene ese carisma de la música y nuestra actividad, pero yo creo que compartimos todos el drama por el que estamos pasando, ¿no? En entrevistas pasadas con Horacio, con Juan Luis, con el Dueto FM también, que va a estar en la revista, ellos encontraron una parte positiva en la cuestión de la pandemia y es que les había dado tiempo con todo este mal. A ellos les había dado tiempo de unirse más a la familia, les había dado tiempo de hacer otras cosas positivas, ¿no? ¿A ti qué cosas positivas te ha enseñado esta pandemia? Pues varias. Muchas, que he aprendido durante la pandemia, un chorro de cosas. Me puse a leer, siempre me ha gustado la lectura, siempre me ha gustado la lectura, pero hoy, durante esto, y sobre todo yo creo que los primeros meses lo disfruté muchísimo, porque me podía sentar al lado de una pila de libros, y entonces podía agarrar uno y a ver, y así, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces leí pues, volúmenes completos. Eh, siempre fui un buen lector, pero en esta ocasión la verdad es que sí, quedé cansado como ese que ve, como ese que se avienta las series en un solo fin de semana, así yo me aventaba los libros. Entonces, también de eso descansas, ¿no? Pero bueno, los libros nunca cansan, nunca fastidian. Yo te puedo decir eso, o sea, yo estoy leyendo muchísimo, ahorita ya un poquito menos porque ya empezamos en el conservatorio y en la superior, ya no tengo el mismo tiempo, ¿no? Pero leí en un periodo muchísimo. Ahora, por otro lado, me puse a estudiar un montón, por supuesto. También estuve estudiando mucho, aprendí muchas cosas de técnica. Regresé a la técnica pura, ya desde el punto de vista musical, ¿no? Regresé a la técnica pura, entonces me puse a hacer escalas, me puse a hacer arpegios, me puse a hacer de nuevo mis estudios de Chopin, todas las cosas que son básicas para nosotros que estamos en el teclado, todo eso me puse a hacer. Y sí, por supuesto, sí, yo siento una mejoría. Yo creo que está bien que lo diga, yo siento que toco mejor, que pues qué bueno que pase, ¿no? Es un crecimiento, o al menos siento que algunas cosas me cuestan menos trabajo. Eso sí lo puedo decir también, ¿no? Entonces aprendí eso. Aprendí a saltar la cuerda, porque yo no, pues siempre la actividad era caminar muchísimo, desplazarte en la ciudad y todo eso, entonces es una actividad física, ¿no? Pero ya estaba fastidiado, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer aquí encerrado? Pues la cuerda. Y me puse a saltar la cuerda, que es una cosa que también tienes que aprender. Yo no sabía que se aprendía a saltar la cuerda. Lo que empezaba a saltar nada más me pegaba bien feo, ¿no? Todavía no tengo así moretones y raspones y eso, pero ahorita ya aguanto como boxeador, ya me avento mis 5 minutos, ¿no? Entonces, eso está bien padre, porque además estoy trabajando y agarro la cuerda, me salgo a saltar un minuto y otra vez me regreso y cosas así, ¿no? ¿Qué más te puedo narrar? Pues un chorro de cosas. O sea, por supuesto, tiempo con la familia, ¿no? O sea, tiempo de estar aquí en casa, de conversar con mis hermanas, con mis papás, eh, pues pasar tiempo simplemente aquí. O sea, al principio la verdad es tan que yo me la pasé súper bien, ¿no? Porque como yo te lo decía desde el principio, soy una persona que le gusta estar más bien encerrada, no soy de andar tanto saliendo, ¿no? Porque cuando salgo muy lejos, pero prefiero la casa. Pero ahora que ya avanzó el tiempo, ya a todos nos hace falta salir, hasta a mí, también incluso a mí. Eso es. Y de esto que hablas de tus salidas, tiene también mucho que ver porque eres un activista y un organizador férreo de festivales de órgano en el país. ¿Qué hay de ellos? ¿Cómo pinta el próximo año para estos festivales que tú organizas?
Mira, pues todos los festivales en los que siempre me había involucrado, pues todos entramos en una pausa. Abiertamente varias actividades se cancelaron. Eh, entonces ahora, pues es retomar, ¿no? La esperanza es retomar el año entrante con nuestras actividades y pues todo, pues una vez más reconectarse con la organización, porque todo, pues toda la cadena se quiebra, ¿no? Desde el punto de vista que, por ejemplo, las oficinas están vacías, la gente con quien normalmente tú tienes que tratar para la organización de algo no está disponible, o ellos mismos están haciendo operaciones distintas a las de su trabajo. Por ejemplo, yo que he organizado cosas directamente con municipios. Entonces, por ejemplo, si tienes que organizar alguna cosa, digamos, en producir un lugar en Tasco, pues a lo mejor la gente que era la de cultura y que estaba trabajando ahí, pues ahorita están en sus casas encerrados y sus prioridades son otras. Y por supuesto que el festival de órgano, pues eso ahorita no importa, ¿no? Las mismas iglesias están cerradas y eso, ¿no? Entonces, yo apenas empiezo a ver cómo se va a reconectar esto y cómo vamos a retomar las actividades, ¿no? Pero tengo realmente esperanzas de que el próximo año, hacia septiembre, octubre, podamos retomar plenamente la actividad y ojalá que también la pandemia pues ya pase, ¿no? Para esa fecha, o sea, un año más, ¿no? Entonces yo estoy haciendo planes para ese momento. Oye, y en este momento, con toda esta situación, ¿tú no has hecho conciertos o presentaciones virtuales como ahorita se está poniendo en boga todo esto? No, fíjate que no, así en vivo no, pero sí me ha tocado colaborar, por supuesto, ¿no? Durante este tiempo no, me hicieron el favor de invitarme de parte del coro de madrigalistas de Bellas Artes. Entonces fue una colaboración que hicimos. Aquí hicimos algunas tomas de clavecinas que tú me ayudaste a grabar el sonido y entonces eh, con esas tomas de la música de clavecín se grabaron unas partes del Mesías de Händel. Entonces todos lo grabamos aparte y se juntó en edición y eso se publicó el mes pasado, una cosa así. Entonces ese tipo de trabajos son los que pues yo he hecho, ¿no? Trabajos artísticos de pandemia, ¿no? De tocar. Pero sí, el hecho así de que yo abra mi computadora y así que yo público les voy a tocar esta, no. No, sí. Pero has tenido también participaciones virtuales en otros aspectos, ¿no? Que a lo mejor el conservatorio te ha requerido. Sí, de hecho, acabamos de iniciar un ciclo de entrevistas con el conservatorio. Entonces yo soy el presentador en las entrevistas. La actividad funciona de esta manera. El conservatorio, pues como todas las instituciones, tiene sus canales oficiales y en este caso es una cuenta de Twitter del conservatorio, que me parece que es Conservatorio MX o Conservatorio México. No sé, lo buscamos y a ver si lo podemos poner aquí en el recuadrito, ¿no? Uh-huh. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. Estoy haciendo entrevistas mensuales con personajes que de alguna manera hayan estado ligados al conservatorio y que en este momento pues tengan una carrera relevante en algún aspecto musical o artístico. Entonces, por ejemplo, ahorita comenzamos, la primera entrevista fue con dos exalumnos, dos chicos que terminaron su carrera en el conservatorio, que fueron alumnos de este taller y que ahorita ellos dos están haciendo pues una muy buena carrera en Europa. Fíjate, eso está bien padre porque eso nunca hubiera pasado. Uno de ellos está en Francia y el otro está en Alemania. Se trata de Agustín Mejía, que es de aquí de Tultitlán, y Eric Hernández, que es nuestro vecino de aquí de unas cuadras, ¿no? Estos dos chicos fueron estudiantes míos, hicieron su carrera aquí y fueron también estudiantes del conservatorio. Entonces, la actividad fue entrevistarlos a ellos para que nos platicaran sus experiencias como organistas mexicanos y conservatorianos en el extranjero. Te platico una entrevista más que también ya se hizo y se publicará próximamente
entrevisté al maestro Eduardo Vibriesca, un organero mexicano que está afincado en España. Eduardo Vibriesca es alguien que nosotros los que vivimos en esta región conocemos bien y también en otras regiones de México lo tienen presente porque ha restaurado varios órganos importantes. Por ejemplo, aquí cerca de nosotros, él restauró el órgano de la parroquia de San Francisco de Asís en Coacalco, en el Estado de México, que está aquí cerquita, y restauró también el órgano de la parroquia de San Pedro, en Tepoztlán, que está la iglesia de San Francisco Javier, que es el museo, y laditos la parroquia de San Pedro. Tiene un órgano magnífico de 1750, él lo restauró también, y también aquí en la región restauró un órgano en Tecámac, en el ex convento. Por citar algunas de sus restauraciones aquí cerca, ¿no? Pero Sí. él ahorita en España y lo tuvimos como invitado en esta entrevista. Entonces, esta es otra de las actividades, digamos, de pandemia que estoy haciendo junto con el Conservatorio Nacional de Música. Víctor, una reflexión. Tú sabes, esta revista, la de Mojiganga Cultural, la cual no te gusta el nombre. Bueno, y el canal de Tultepec TV, pues siempre han tenido la idea de que lo que se esté presentando sea una cuestión de cultura, pues, académica, seria, formal, ¿no? ¿Tú podrías darnos una reflexión final sobre tus convicciones sobre lo que es la cultura mexicana, qué necesita la cultura mexicana en todos los terrenos, ¿no? Desde el arte hasta la sociología? ¿Qué reflexiones nos puedes dar tú acerca de este tema? Yo sé que es muy largo, muy complejo, pero tienes algo que decirnos seguramente. Pues sí, mira, la pregunta es amplia, ¿no? O sea, ¿es una pregunta o es un tema de tesis? Porque está enorme, ¿no? Y tiene muchas vertientes, que nos hacen falta muchísimas cosas. Pero tal vez te puedo platicar desde la experiencia del, de la experiencia que tengo pues, dentro del conservatorio. O sea, ahí es donde yo puedo palpar exactamente qué es lo que está pasando con los chicos, con los alumnos, porque son personas que vienen de distintas regiones, incluso del país, ¿no? Son ellos en sí una sociedad misma, ¿no? Y también mis alumnos, por ejemplo, de la Escuela Superior de Música, donde también me ocupan como profesor de órgano. Estoy muy honrado de trabajar allá con ellos, en Churubusco. Pues bien, yo lo que siento o lo que he sentido durante todo este tiempo de estar trabajando en los festivales de órgano, de estar en la creación de públicos, de estar tocando conciertos, ¿no? Organizándolos, yo estudiándolos, cobrando el billete, repartiendo el programa, tocando el concierto y poniéndole a la grabadora, yo he visto apatía. Yo creo que es lo que más se ve, apatía. Porque hay muchos factores que concurren en esto, ¿no? Está, por supuesto, también el desconocimiento, que yo no llamaría ignorancia, porque la ignorancia tiene una parte tiene una parte que es dolosa y que la gente escoge no saber. Y hay otra parte que no se puede culpar a la gente por no saber cosas, ¿no? Porque también hay lugares a donde no llega la información toda. Entonces, yo todo esto lo nombro en general la apatía, ¿no? Porque esta es una de las cosas que me pasaron, por ejemplo, en Coacalco. Yo organizaba conciertos allí en la iglesia, en el órgano barroco, y aquí llegué a traer organistas muy importantes, italianos, franceses, de Sudamérica también, llegaron a venir de Brasil, y teníamos en la iglesia un libro donde firmaban todos los organistas, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo dejé de organizar en Coacalco porque era muchísimo el trabajo de recabar, si teníamos que vender boletos, de organizar y eso, y la gente de Coacalco no iba. O sea, la gente, los parroquianos, ¿no? La gente de por ahí no iba. Yo tenía que hacer invitaciones, pues en muchos lugares, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los chicos de Bellas Artes,
gente que yo sabía que sí iba a asistir a los conciertos. Los públicos se van creando. Pero lo que no me gustó es que el público que yo estaba queriendo atraer nunca respondió. Entonces, tampoco entendí por qué. Ok, sí, entiendo que ese tipo de música tal vez no es la más cercana, ¿no? Pero a partir de esa experiencia pude tener muchas otras más. Pero casi en todos los lugares, casi en todos, se repetía. La gente suele ser apática. Ahora, te lo platico también en la experiencia que tengo con los chicos, tanto del conservatorio como de la superior. Todas las personas son diferentes y entre todos los alumnos que tengo, pues hay algunos que son muy, muy entusiastas, ¿no? Muy comprometidos y que hacen todo el esfuerzo por su carrera y van incluso más allá, que piensan en su carrera no solamente como una cuestión suya con la que van pues a vivir y desarrollarse, sino también que hacen las cosas desde el punto de vista artístico, que están pensando en el final, en un fin artístico, ¿no? Entonces, este tipo de gente, pues por supuesto es muy valiosa, pero también tengo estudiantes, pues que son un poco apáticos, como lo estaba yo diciendo, ¿no? Sí. Entonces, es una apatía general. Ve, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música, eh, eh, tuve la experiencia el año anterior a la pandemia de que organicé y fundamos junto con la dirección la Orquesta Barroca del Conservatorio. Y el primer año funcionó así magnífico, hicimos conciertos muy padres, nos presentamos en el museo, en el Munal, ahí en el museo donde está el caballito, ¿no? Museo Nacional, y en varios otros foros en la Ciudad de México, muy, muy, muy bien. Pero después, al siguiente año, bueno, nos cayó la pandemia, ¿no? Pero se empezó a ver también otra vez esta parte un poco apática, ¿no? Porque la orquesta requiere mucho trabajo, mucho ensayo, y había gente que simplemente no tenía esa disposición de hacerlo. Entonces, imagínate, si entre los mismos estudiantes de arte tenemos este problema, pues ya es cuando lo repartes a nivel de la sociedad, pues te das cuenta que tampoco van a reaccionar de esa manera. Sin embargo, yo siempre me he cuestionado las cosas. ¿Es que el resto de la sociedad tiene que, le tiene que gustar esto que hacemos nosotros? Pues no, ¿por qué? O sea, la sociedad es muy, muy amplia, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus necesidades propias y la música que nosotros hacemos tal vez no cubre esas necesidades. Y también tampoco podemos decir que porque no les gusta la música que hacemos nosotros, que es la llamada música clásica, entonces no podemos tampoco descalificar a un gran sector de la sociedad que no está, pues que no le gusta esto, porque entonces caemos en pensamientos clasistas que también están completamente fuera de un contexto correcto y cultural. Yo pienso que tiene que ser una sociedad pues tolerante, ¿no? Pero la tolerancia no es nada más en los temas tan importantes que estamos viendo en nuestro país en este momento, tanto políticos como de género y todo esto, todos estos grandes debates políticos, sino la tolerancia va también hasta en qué música escuchas, ¿no? Cómo te vistes, cuáles son tus gustos generales, lees o no. A mí no me gusta entrar en esa trampa de pues yo siento que eso es muy, muy clasista, ¿no? De si lees o no, de si escuchas esta música o no. No, 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 o sea, yo lo que creo es que nuestra actividad tiene que estar enfocada al beneficio de la sociedad. Y como te lo decía hace rato, que necesitamos que ser más organistas, que haya más organistas y que haya más gente que toque. Yo estoy también convencido que en la medida en que nosotros, todos los músicos, tratemos de hacer mejor música, que no digo que sea mala la música que hacemos, ¿no? Que hay grandes músicos en México, ¿no? Pero que haya más gente que, que se esfuerce por eso. Y nuestros estudiantes, también los estudiantes del conservatorio y de la superior, ellos son una sociedad en sí misma que muchos hemos ignorado. Pero no puede ser, porque ellos también, como parte de la sociedad, tienen una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad que tienen ellos es formarse como los mejores artistas
que sean posibles, que sea posible, ¿no? Cada quien en su nivel de capacidad, pero la obligación que tienen ellos, personal, es formarse de la mejor manera. Y nosotros como profes, pues ayudarlos a que encuentren ese camino, ¿no? Entonces, yo trato de ver las cuestiones sociales desde las cosas que puedo controlar. Puedo opinar acerca de muchas cosas, pero no son cosas que puedo controlar. Pero sí puedo controlar yo, tratar de hacer mejor mi trabajo, y también puedo controlar el hecho de estar siempre en mi horario de clase y decir las cosas adecuadas que necesita cada uno de mis estudiantes y animarlos a que ellos a su vez quieran ser mejores. Eso es lo que yo puedo controlar, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay soluciones para una sociedad tan compleja como la nuestra y en la que vivimos con tantas carencias, yo creo que un buen principio es eso, que nosotros, cada uno de nosotros pueda afectar a su círculo más cercano. Por supuesto que la reflexión puede ser mucho más amplia y se pueden debatir muchos otros temas, ¿no? Pero a mí me gusta ver siempre las cosas de una manera positiva, porque yo creo que también nuestra sociedad, en la que vivimos, nuestra sociedad mexicana, también se ha transformado en muchos, muchos, muchos aspectos. Eh, la sociedad se ha vuelto mucho más sensible a muchas cosas, ¿no? Y entre ellas también, pues al arte, que es una de las cosas. Entonces el arte es sensibilidad pura, pero el arte solamente es una puerta para la sensibilidad, pero la sensibilidad nos tiene que servir ¿para qué? Pues para el trato con nuestros terceros, ¿no? Para la mejor toma de las decisiones, para el pensamiento correcto y adecuado. Entonces, ahí es en donde yo veo la trascendencia de la cultura, ¿no? De la cultura vista como porque además también el concepto de cultura es amplísimo, y no lo vamos a debatir aquí porque pues, no nos va a alcanzar, pero yo me refiero al conjunto de instrumentos que que cada persona tiene para tomar las mejores decisiones en su vida. Y yo creo que entonces allí el arte puede mucho colaborar eh, para ayudarle a cualquier persona a sensibilizarse en ese aspecto. Bueno, pues amigos de Mojiganga Cultural y de Tultepec TV, pues ya recogimos las impresiones de este gran artista, de este gran maestro. Maestro, no sé si se me haya olvidado algo o que tú quieras agregar algo que debió estar en esta entrevista y que yo le pasé por alto. No sé si tengas algo que agregar a este respecto. No, muchas gracias. Solamente agradecerte mucho esta oportunidad, felicitarte por tu emprendimiento una vez más en este canal de televisión por internet. Muchas felicidades. Me parece que es de gran relevancia la actividad que estás haciendo y que viene justamente a cumplir pues un vacío que tenemos ya que estamos hablando de la cultura, en nuestro conocimiento personal de nuestro pueblo y también de nuestro país, porque esto pues la gente lo puede ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por esta oportunidad. Pues al contrario, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer y un honor estar contigo, ser tu amigo, y pues deseamos que a nuestros amigos de Tultepec TV y de Mojinga Cultural disfruten esta entrevista, y en el número escrito disfruten las entrevistas que están juntas, que es la del maestro Víctor, la del maestro Horacio Franco, la del Dueto FM, la de Tomás Lara, un escultor cubano también muy connotado. Ojalá que disfruten todos y todas este contenido que les estamos dando a ustedes. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes y un abrazote. Gracias, buenas noches. Gracias.